Julián Álvarez no se irá nunca, nunca, nunca al Barcelona. Mi sueño como el es que Never, Never, Julián Never siga de con Florentino, ¿eh? Sí, ¿quién será? Que el Never, Never, ¿no? Con Beckham, era con Beckham. Con Beckham, sí. Mi sueño es que Julián siga con nosotros, pero 3 veces lo dicen, nunca, nunca, nunca se irá al Barcelona. Y además continúa, está mal de salud, hay personas que se han encargado de engañarle y confundirle, está pasando una situación difícil, nos indigna y repugna la falta de ética, no vamos a negociar con el Barcelona. No vamos a negociar con el Barcelona. La única decisión firme es que no vamos a negociar. Ricardo, yo creo que se puede cerrar la puerta, más duro es difícil. No, ya está, ¿no? Ya está. Me parece que desde las respuestas aquellas, burlándose, mofándose del Barça en redes sociales, ya el Atlético había dejado clara la postura. Eso llegaba todavía casi inmediato a aquella increíble respuesta de Julián en plena Copa del Mundo, que no tenía mucho sentido en su momento. Y ya te podías imaginar que el Atlético no se iba a sentar a negociar con el Fútbol Club Barcelona. Lo repitieron todavía la semana pasada. Laporte insistió a principios de esta semana, volvió ahí a picar, digamos, al futbolista, pero el Atlético está firme. Me parece que hace bien, que está poniendo de por medio la dignidad del club. No llegará Julián directo al Barça desde el Atlético de Madrid. Habrá que ver si haciendo escala en algún otro lado termina en algún momento recalando en el conjunto culé, pero creo que el Atlético, a mi entender, hace lo que le corresponde en este momento. Barak, Julián Álvarez puede rescatar un camino como el que se ha construido en las últimas semanas con la afición del Atlético de Madrid. No. A ver, podría ser que las cosas no se den y que al final el Atlético de Madrid decida que se va a quedar y que mentalmente Julián esté para jugar su mejor temporada y que gol a gol, título a título, se perdone y se olvide lo que pasó. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado de inicio que se quede. Supongo que la salida, aunque no sea al Barcelona, al Arsenal probablemente sea muy factible de aquí al 1 de septiembre. Y a partir de ahí, pues ya, me parece a mí que ese va a ser el desenlace. Si el desenlace, para mi sorpresa, es que se quede en el Atlético de Madrid, pues veo un año muy, muy difícil, oscuro, y en el que van a perder todos. Una tercera posibilidad mínima es esa, ¿no? Que de repente las cosas funcionen, que entre cambio, que meta gol, gane el partido del Atlético de Madrid y a partir de ahí le dé la vuelta, ¿no? A un círculo vicioso del que yo creo que no hay salida. Henry, vamos a ver, Henry es nuestro productor estrella estelar, número 1, number 1, el calendario del Atlético de Madrid para esta fase de Liga de la UEFA Champions League, en la que recordemos la temporada anterior se queda fuera en los octavos contra el Real Madrid. Bayern Múnich y Liverpool. ¿Cómo? No, semifinal. Contra el Arsenal en semis. Semifinal Arsenal. No, en semifinal. Fue hace 2 temporadas, Fer. El doble toque fue hace 2 temporadas. El Madrid. Qué tremendo, mil disculpas. Con el penal. Mil disculpas, semifinales, claro. Mil disculpas. Es problema del formato, no es tuyo. Es culpa del formato, exactamente. Bayern Múnich y Liverpool salen del bombo 1, recibe al Manchester United. Menos mal lo recibe el Manchester United. Imagínense lo que sería Simeone en Manchester con la prensa inglesa encima. Fenerbahce, Bodo Glimt de visita, que puede ser mucho más complejo saber cuándo enfrenta al Bodo Glimt, que tenga que jugar con ellos ya es difícil. Es un equipo... perdió contra el Bodo la temporada pasada en el Metropolitano. Esa canchita, además, sí. Y luego la visita al Stuttgart. Es un camino, Alex, es un camino que no sé si lo pondría yo como fácil en ningún momento. No, porque además ves el equipo que tiene el Fenerbahce, que por cierto, vaya imágenes más tristes, la del playoff con el Olympique de Lyon, pero ves el equipo que tiene el Fenerbahce y es un equipo con mucho nombre, con mucha experiencia en el fútbol europeo y le puede hacer cosquillas. Tienes esa visita a Bodo que en función de cuándo sea, pues te puede complicar todavía más las cosas. Pero el principal inconveniente es que es eso, que es el Atlético de Madrid, que no sabes qué Atlético de Madrid te vas a encontrar.
que si el Atlético de Madrid que es capaz de marcar un camino en Europa o es el Atlético de Madrid que se deja, pues eso, vencer en casa contra el Bodo Glimt en un partido rarísimo, ¿no? O aquel Atlético de Madrid que se estrella contra el Bayer Leverkusen en aquel penal que pega en el larguero, que luego, ¿sabes? El Atleti tiene ese factor de inconsistencia en Europa que lo hace muy poco previsible. O sea, para ponderar el Atlético de Madrid tienes que ponderar los rivales, pero también el principal rival del Atlético de Madrid, que son ellos mismos. Entonces, tiene puntos que van a ser complicados en esta ruta, pero al final es eso. Al final te puedes permitir tropezar 2, 3 veces y por muy mal que lo hagas, al menos vas a estar en el play-in. Yo no estoy preocupado por el Atlético de Madrid. Es más curiosidad por eso, por ver cómo acaba el culebrón Julián, por ver cómo se desarrolla este nuevo equipo ya sin Griezmann, que no pensar en que se van a quedar en la cuneta, porque es imposible. Eduardo, antes de que nos tengamos que ir y le dejemos el control de la nave a Alex Pareja, ¿cómo imaginas esta saga Julián Álvarez terminando o qué color va a tener el día 1 de septiembre? Bueno, evidentemente yo creo, Fernando, que alguien debería pensar, Gilmarín, más allá del enojo que tengan estas declaraciones, que alguien va a tener que ayudar a Julián Álvarez, porque si Julián Álvarez va a ser tu jugador y se está generando este caldo de cultivo para que sea imposible que salga a jugar ante su propia afición, lo más seguro es que si Julián ya tenía de 0 a 100 95% de ganas de salir, ahora está en el 99,9%. Entonces, si no lo ayudan, si el entrenador se mantiene en una situación ambigua, si la propiedad no piensa en el futbolista y en cómo estará de ánimo y qué le va a aportar quedándose a la fuerza. Yo entiendo que hay un contrato firmado, eso es evidente, ¿no? Hay un contrato firmado y hay un compromiso, pero también sabemos que en el fútbol muchos contratos están para romperse. Aparentemente el Atlético se ha mostrado flexible con decirle al Arsenal que con 120, 130 millones podría estar, pero el Arsenal no llega a esa oferta. También el Atlético entra en un callejón de los últimos días de mercado y de saber que si se le va ahora o si lo negocia ahora, ¿cómo lo va a reemplazar? Entonces, si hay un club experto en hacerse daño, en una cuestión psicológica, ya casi te diría rozando lo patológico, ese es el Atlético de Madrid. Y aquí el Atlético de Madrid se está haciendo mucho daño. Y encima de todo, el sorteo que le ha tocado no le hace muchos favores. Entonces, como lo decía Alex, sin Griezmann, con un Julián que veremos cómo está, si es que lo fuerzan a quedarse, porque también se puede generar una ventana de ayuda, decir, bueno, ¿cuánto dinero tiene el Barça y cómo podemos hacer? Pero no hay voluntad de negociar alguna y así en el callejón creo que el que va a perder es el futbolista. Entonces, alguien tendrá que pensar en Julián Álvarez. ¿Recordáis cuando... Nosotros... ¿Recordáis? Sí, Alexis. Pero Julián no pensó en nadie, ¿no? Cuando él actuó como actuó. Bueno, pensó en Julián no pensó en nadie más que en él. Más que en él. Esta es la hoja de ruta y probablemente... Es la estrategia más idiota que un agente ha podido poner enfrente de un futbolista. Gilmarín le dice, tu agente te ha llevado por el mal camino. Por eso te digo, alguien... No sé si a Julián lo pueden llamar los dirigentes. Bueno, a Julián lo que le corresponde ahora es pensar en echar a Fernando Hidalgo a donde corresponde que Fernando Hidalgo se vaya, porque la estrategia que montó para intentar sacar a Julián del Atlético de Madrid ha sido la barrabasada más grande que se haya visto en los mercados de fichaje en las últimas temporadas. Es así. El Cholo lo conoce a Fernando Hidalgo hace muchos años. No es así, Eduardo, perdón. Eduardo, no es así. No lo tiene que hacer así. No lo tiene que hacer así, porque él tiene un contrato firmado, como lo ha dicho. Los contratos no se hacen para romperse, se hacen para respetarse. Y si no lo vas a respetar, o tenés una idea, perdón, no quiero terminar nada más, y si tenés una idea de que lo querés terminar, te sentás y vas a encontrar a un equipo que cumpla con los requisitos, con los requerimientos del equipo que va a vender. Y luego lo armás todo como para que parezca lo que tenga que parecer, pero el Atlético, si algo no quiere, es tener a un futbolista
molesto, enojado, agrio, amargo, vinagre, como va a terminar siendo Claro, Julián pero por eso Álvarez digo, para ellos y su ¿quién? No vestuario. sabemos, no conocemos los entretelones de la situación. ¿Quién ha hablado con Julián? El Cholo lo habrá llamado, le habrá dicho, no, no vengas ni con tu agente ni con tu esposa, vení solo, vamos a comer un asado. ¿Y quién descomprime la situación? Por más que... Pero ¿quién le dijo a Julián que en el medio del Mundial era buena idea decir que Pero quería cumplir su ahora hay que sueño? reconducir la situación. Ya ese Bueno, camino ¿a ya quién le está corresponde trazado. reconducirla? Es a Julián y a la Pues es a gente él. Exactamente. inoperante que le ha llevado a su Y al situación. club, porque al club Un no buen le primer, conviene un buen primer tener paso es que se una presente a pieza tan entrenar. importante a desgano. No, eso seguro. Nosotros nos tenemos que ir, Eduardo, porque vamos a llegar tarde a lo que nos corresponde ahora, que es el Athletic Club visitando el Fútbol Club Partidazo. Barcelona, que ya tiene formación. Joan García en el arco, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín y Spar, repite los 4 del fondo. Muy bien. Entra Pedri por Gavi y entra Gordon por Adeyemi. Los únicos cambios del equipo de Hansi Flick para recibir al Athletic Club hoy en el Camp Nou, a donde no se va, pero esto se los dejo a ustedes, no se va a homenajear a los campeones del mundo. Luego me explican por qué. Les mando un fuerte abrazo. Eduardo y yo nos despedimos. Continúan con Alex en los comandos centrales. Muchas gracias, Fer. Trabajamos de pecho y seguimos aquí jugando los 4, que todavía tenemos que repasar muchas rutas que nos han quedado pendientes de los equipos importantes de Europa en esta Champions. Vamos a ir ahora con el finalista. Vamos a ir ahora con el Arsenal, precisamente, que está también en la pomada, metido también de manera colateral en la novela de Julián Álvarez, en esta pasión de gavilanes de este verano. Vamos a ver los equipos que le han tocado al equipo de Mikel Arteta, que ha tenido siempre, el año pasado sobre todo, tuvo una fase de liga espectacular. Le toca recibir al Real Madrid, le toca visitar al Bayern, que ese es otro enfrentamiento de estos clásicos ya en Europa, recibe al Borussia Dortmund, va a ir a Sevilla, que envidia para enfrentarse al Real Betis, recibe al Lille, va a visitar al Napoli, son desplazamientos complicaditos los que tiene el equipo de Arteta, recibe al Saba y va a visitar al Slavia de Praga. Ricardo, valoración de esta... Tienes estos 3 partidos que son muy chulos estéticamente para jugar en el Pro o en el FIFA, contra el Madrid, contra el Bayern, contra el Dortmund, pero más allá de eso, ¿qué es lo que te llama la atención de la ruta? Repitiendo un poco lo que ya decía Alexis, del bombo 1 casi cualquier partido iba a ser complicado y ahí tienes que jugar contra 2, te tocan 2, sí, en efecto, muy complicados, pero entendiendo que todos son difíciles de ese bombo, como el Madrid y como el Bayern. Me llama la atención que del 2 te caigan 2 rivales que sí son muy duros, porque esos sí hubieran podido ser más o menos evitables, y ahí no tiene suerte el equipo de Arteta, porque Dortmund y Betis pueden ser partidos muy complicados. Se salva tal vez de ir a Signal Iduna Park, que es muy bravo siempre, pero bueno, tendrá que ir a Sevilla, que no es que vaya a ser un día de campo, y hubiera sido mejor para el Arsenal seguramente de los 4 restantes recibir al Napoli y no tener que ir al Diego Armando Maradona. Eleva en algo, supongo, el grado de complejidad. Después tienes 3 partidos que a priori, donde los hubieras jugado, tendrían que ser accesibles para los de Arteta, pero vuelve a ser un poco lo mismo. Parece más complicado que otros caminos que repasábamos. Ya mencionó Alexis a Liverpool, ya vimos que el del Madrid pinta bastante bien. Creería que este está un pelín arriba de lo de Paris Saint-Germain y de lo de Barcelona, pero tampoco lo veo así como para que el subcampeón del torneo tenga que estar ahí agarrándose a las paredes, ¿no? O sea, superará y entre los 24 estará seguro, con aspiraciones, ¿por qué no? Incluso hasta en los 8, ¿no? Alexis, en el índice Mr. Chip, ¿qué puntuación le damos a la 50.9, está a la par que el Bayern y un poquito por debajo del Barça.